Bienvenido, doctor. Bendiciones. Jessica, un honor para mí. Alex, Michael, parte importantísima de este espacio. El tema es de Érico, tú siempre lo pones en duda, pero es un tema muy científico, pero que va a ser digerido en una forma muy llana por nuestros amables televidentes, porque es una enfermedad súper común a partir de los 45 años. Es una enfermedad importante. Hay personas que fallecen de enfermedad diverticular del colon y se descubren en una autopsia, pero hay divertículos que son súper agresivos y la gente se, ¿de qué está hablando el doctor? Como siempre, yo quiero elevar una plegaria. Hoy salimos un poquitito más tarde por compromisos previos de extremo a extremo. Pero elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares en este momento, sobre todo a toda esa gran teleaudiencia que tiene de extremo a extremo. Tenemos que aprovechar este tema porque es importante. Yo voy a pararme para que ustedes vean, para poder entender la enfermedad diverticular del colon, debemos saber qué es el colon. El colon, que lo tenemos acá en pantalla, es la parte final del intestino, del tracto digestivo, que comienza arriba con la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado, que está todo por acá, y aquí termina el intestino delgado y comienza el intestino grueso o colon, el último lugar del intestino donde van a reposar los residuos al final, que a través de ondas peristálticas, este se llama ilio terminal, miren el apéndice vermicular. Este es un colon normal para que podamos entender, sobre todo los amables televidentes que tienen más de 45, 50 años, que pueden padecerla. Es una enfermedad que sin complicaciones no tiene problemas, pero tiene complicaciones muy graves que las vamos a detallar a continuación. Este es el colon, para que la gente lo entienda, este es el ciego. Aquí comienza el intestino grueso y a partir de acá todo lo que entra al colon son residuos fecales que se va a nutrir el intestino grueso de tomar todo el líquido que queda para beneficio nuestro, va a absorber todo y cada uno de los líquidos que vienen de ese desecho, sobre todo para nutrirnos de los electrolitos fundamentales como es el cloro, el sodio, el potasio, el magnesio y el fósforo, y a través de pequeñas ondas peristálticas que siempre tiene que tener esa movilidad. Este es el colon ascendente, ese es el colon, el ángulo hepático. ¿Por qué? Porque detrás está el hígado. Este es el colon transverso, que termina en el ángulo esplénico. ¿Por qué se llama ángulo esplénico? Porque detrás está el vaso. Este es el colon descendente y este es el sigmoide para terminar en el recto, como lo estamos mirando acá. Este es el colon descendente. Entonces, esta afección de la enfermedad diverticular que ocurre ya en una etapa más tardía de la vida es un trastorno de la presión que ejerce el colon sobre sí mismo cuando nosotros abusamos de laxantes, cuando nosotros comemos demasiada carne roja. Con el envejecimiento también el paciente se vuelve más sedentario. Entonces esas capas, el colon tiene 4 capas, la que vamos a ver: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y ahora, si nos ponen la siguiente imagen, vamos a ver cómo, para que ustedes entiendan qué es lo que sucede cuando hay una enfermedad diverticular del colon. Fíjense, estas pequeñas bolsas saculares es un debilitamiento de una de las capas del colon. Cuando la persona sufre de mucho estreñimiento y no come fibra, pues entonces con el transcurrir del tiempo, miren cómo se van viendo. La parte más peligrosa y donde usted está mirando mayor cantidad de divertículos es la parte final, porque es la más estrecha del tracto digestivo inferior. El colon descendente y el sigmoide, miren la cantidad de divertículos. Entonces, un divertículo es una invaginación o un debilitamiento o unas pequeñas bolsitas o vejigas que van a ocurrir cuando nosotros estamos abusando de uso de laxantes, cuando la persona es sedentaria, causas que pueden provocarla. Se sabe que la presión que ejerce el colon sobre sí misma es lo que debilita la capa de arriba y entonces van a surgir más bolsitas en todo el colon. ¿Por qué en esta parte hay más que en el lado izquierdo y más que en el colon transverso? Porque esta es la parte más delgada donde la presión que ejerce el colon se imagina como cuando usted ve esas gomas de bicicleta o esas gomas que llevamos cuando éramos muchachos a Boca Chica, esa bola que se le forma a los famosos tubos, ese es un divertículo con el debilitamiento que tiene la pared intestinal.
Vamos a ver cómo se ve un divertículo para entonces ya comenzarlo a detallar a través del endoscopio. Fíjense, ese es un divertículo. Miren la cantidad de divertículos que están acá. Ese debilitamiento es lo que vamos a mirar. Eso es mirando la colonoscopía y mirando la parte de adentro del colon hacia afuera. Allí se ve mucho mejor. Miren la cantidad de orificios por el debilitamiento y la presión que está ejerciendo el colon en el intestino. Y entonces ese debilitamiento es lo que se llama enfermedad diverticular del colon. Causas que la pueden desencadenar: uso indebido de fibra, sobre todo las personas que comen mucha fibra, la edad, la obesidad, el paciente obeso se vuelve muy sedentario, las personas que abusan de los antiinflamatorios no esteroideos debilitan las paredes del colon después de los 60 años, pero cuando uno de esos hoyitos que usted está mirando o debilitamiento de la capa que va a ver, eso es lo que está mirando un endoscopista cuando está realizando una colonoscopía. Si ahí se entra un pedazo de materia fecal y no circula, ese orificio se va a infectar y eso es lo que se va a denominar diverticulitis. Es decir, la enfermedad plana, como la estamos mirando ahí, es una enfermedad diverticular. Si uno de esos divertículos se tapa o no tiene una buena ventilación para que la materia fecal pueda circular libremente y ser expulsada, esa inflamación se llama entonces, en vez de diverticulosis, diverticulitis. Y es lo más peligroso que puede ocurrir cuando esto está sucediendo, porque no se sabe qué debilita las paredes del colon, pero se sabe que la presión que hace ese organismo cuando el colon está súper lleno de materia fecal, sobre todo en la parte más interna, que es el colon descendente y el colon sigmoide. La diverticulitis o el divertículo per se ocurre en una persona obesa, el sedentarismo, el abuso del café, del tabaco y de una serie de hábitos tóxicos. Alex? Falta de ejercicio. Abuso de café, doctor. Falta de ejercicio. También falta de las ejercicio. Personas que abusan pero de los, ejercicio no, pero café. las personas que abusan de los antiinflamatorios no esteroideos, y la enfermedad puede llegar a una gravedad porque detrás de cada uno de esos divertículos el colon está inervado por una gran cantidad de vasos sanguíneos y la ruptura de uno de esos divertículos puede ser una emergencia médica porque va a producir una rectorragia masiva. ¿Qué es una rectorragia? Recto es la parte final del intestino, ragia, hemorragia, una hemorragia de sangre que puede llevar la vida del paciente y caer en un shock hipovolémico y que amerita transfusiones sanguíneas. Gracias al Señor, la gran mayoría de los divertículos que sangran paran espontáneamente, o sea, se detiene el sangrado solo, pero hay algunos que no se detienen y entonces hay que utilizar cosas más agresivas. Y yo, a partir de este momento, miren qué bonita imagen donde estamos mirando cómo se pueden ver el divertículo. Cada uno de esos divertículos conlleva un debilitamiento de la pared del intestino y es mucho más fácil que se rompa que una parte normal del intestino como usted la está mirando. La ruptura la complicación más importante es la diverticulitis, como lo estamos mirando, que es la infección de uno de estos divertículos que puede ser leve, moderada o aguda. Entonces yo quiero, situándose ustedes como siempre en la posición del televidente, que cualquier tipo de inquietud o pregunta, antes de que entremos de lleno a la diverticulitis, que es el tema central del día, pues que ustedes puedan traer cualquier inquietud que ustedes consideren que los televidentes pueden ver. Sí, doctor. ¿Qué hasta síntomas? ahora es digerible, sí, creo. Hasta ahora sí. ¿Qué síntomas se presentan para una persona que padezca de esta enfermedad y cómo ustedes lo determinan que está padeciendo de ella? Excelente. Fíjate, la diverticulosis per se, como lo dijimos al principio del programa, pudiera ser que sea detectado en una autopsia, es decir, que no produzca de por vida ningún tipo de síntoma, pero la gran mayoría, más del 40% de las personas que tienen enfermedad diverticular, en algún momento de su vida van a desarrollar una diverticulitis. Itis, inflamación. Osis es simplemente que están ahí y no está dando ningún síntoma. Entonces la diverticulitis va a producir casi siempre. Fíjese que eso que estamos mirando es el colon descendente y el sigmoide, porque es más estrecho. Cuando un divertículo se infecta ya comienza a tener una complicación. Y las complicaciones más importantes son una enfermedad simple que va a indicar que el divertículo se enfermó y se infectó y se va a manifestar por dolor
en la fosa ilíaca izquierda, que es la parte izquierda baja. Tal es así que la diverticulitis aguda se le llama la apendicitis del lado izquierdo, porque es muy parecida Parece a el dolor de apendicitis. totalmente, Si se pero te en el lado explota, te da una septicemia y te puedes morir. seguro, si no se actúa a tiempo, sí, porque una septicemia te puede llevar a un shock séptico y una septicemia conllevaría una infección descuidada de una enfermedad de divertículo que se complicó. Entonces, los síntomas de una diverticulitis normal son dolor, fiebre, malestar general, náuseas, y esto conllevaría a que el paciente pueda acudir a una emergencia tempranamente para evitar. Fíjese cómo lo que yo hablaba, si se le entra materia fecal, al divertículo lo infecta. Esa parte verde que ustedes están viendo dentro de los divertículos son pequeños trozos de materia fecal que está obstruyendo el libre tránsito, la libertad que tiene que tener el divertículo de airearse. Cuando sanas de esta enfermedad diverticular del colon, cuando sanas, ¿qué es lo que ocurre? Que se cierran. Esa parte de debilitamiento de la pared del colon es de por vida. Eso no vuelve hacia atrás. Lo que puede es que una vez que se detecta divertículos, que la mayoría de las personas lo ignoran, pues entonces tenemos que tener la propiedad de saber que se pueden infectar y pueden tener complicaciones. Y yo quiero avanzar antes que se me vaya el tiempo, porque el objetivo fundamental es que usted sepa que si usted tiene divertículos, usted está expuesto a una diverticulitis aguda que se puede tratar clínicamente. Por ejemplo, ese examen que ustedes vieron en pantalla, que es patognomónico para hacer el diagnóstico, que se llama colonoscopía, pues entonces vamos a tener la potestad de poder saber que el divertículo está en determinada posición del intestino y que es absolutamente necesario que lo sepamos para evitar futuras complicaciones. En esos casos en que el divertículo está infectado, está totalmente contraindicado realizarse un estudio de colonoscopía al paciente que presenta la fase de dolor agudo, fiebre, malestar general. Bueno, vas a aguantar el examen. No, que puede perforar. O sea, recuerde que todo el mundo, hay cantidad de millones de personas que nos están mirando que le han hecho una colonoscopía, tiene que ser dormida porque le van a insuflar aire, porque eso es como un laberinto. Entonces, si no le inflan aire, el divertículo no, el colon no dilata y no puede pasar el aparato. Pero si hay un divertículo y le echamos aire y además el divertículo choca, el mismo colonoscopio puede romper un divertículo, que es una hecatombe quirúrgica importante. Esa fase se puede curar. Todo proceso agudo que tenga una diverticulitis tiene que hacérsele una tomografía axial computarizada y nunca se deje hacer una colonoscopía si usted está en una fase aguda de dolor, fiebre, malestar general y usted sabe que tiene divertículos porque lo pueden perforar. Y la perforación, el único tratamiento que hay es quirúrgico. Entonces, hay una parte importante. Cuando un divertículo se rompe, que no hay otra cosa que no sea acudir a la cirugía, fíjese como todos estos divertículos, materia fecal lo ha llenado. Cualquiera de estos divertículos se puede inflamar, pero uno de ellos se puede perforar. ¿Qué significa eso? Contestando la pregunta de Jessica, que mucho el contenido fecal va a salir a la cavidad abdominal, va a irritar el peritoneo, va a producir una peritonitis y entonces ese paciente no va a responder a tratamiento médico, sino quirúrgico y rápido antes de 24 horas para evitar una septicemia y un shock séptico. ¿Qué se hace? Si este divertículo se perforó, el cirujano va a entrar al colon y va a cortar esta parte por encima de la perforación, lo va a cortar y va a sacar esta parte hacia afuera, que es lo que se llama colostomía. Esta parte sana de este que se perforó, lo va a sacar hacia afuera y va a dejar que esta zona del intestino, el paciente no pase materia fecal, porque si tú lo juntas o tratas de corregirlo, va a haber entonces una perforación, que fue lo que le pasó a Fidel Castro. Fidel Castro hizo una diverticulitis perforada. Yo tuve el honor de conocerlo siendo ministro de salud de este país y él le gustaba mucho la medicina. Él hizo una diverticulitis, lo despertaron para decirle, comandante, a usted hay que hacerle una colostomía. Y él dijo, a mí no se me va a hacer eso. Desgraciadamente, él era el comandante y lo unieron cuando debieron haber cortado y sacado ese pedazo hacia afuera para que evacuara en una bolsita. Como le hicieron la ligadura,
como es natural, desde que pasó materia fecal, eso se rompió y hizo lo que se llama una dehiscencia. Y después que el comandante Fidel Castro tuvo ese accidente quirúrgico, fíjese que él más nunca hizo una aparición pública posterior a aquella gravedad. ¿Por qué yo sé que fue una diverticulitis? Bueno, porque todos los casos, la forma del cuadro clínico, nos dimos cuenta que se manejó mal, no por los médicos, sino porque fue una orden de él, que él no quería que le pusieran la bolsita. Pero esta bolsita no es permanente. Esta bolsita puede ser permanente, por ejemplo, en el cáncer de colon, el cáncer colorectal, de los cuales tengo una primicia cuando me quede mi minuto final, que la voy a dar también mañana con ustedes en la opción. Entonces, cuando esto se corta, esta parte del intestino y esta que se perforó, va a descansar y el paciente durante 3 meses va a evacuar lo que se llama una colostomía en las famosas bolsitas, pero eso salva al paciente la vida. Y eso a los 3 meses, si no hay malignidad, se vuelve a unir, pero ya esta zona está cicatrizada. No en el momento de la inflamación, nunca pretenda conectarlo porque inmediatamente que venga materia fecal lo va a romper y vamos a tener entonces una verdadera hecatombe de lo que esto sucede. Entonces, en resumen, las complicaciones de la enfermedad diverticular. Me sacó de aquí el teléfono. Las complicaciones de la diverticulitis no se debe hacer colonoscopía. Las emergencias de una diverticulitis hay que actuar rápidamente. La perforación no tiene tratamiento médico. La de una divertícula per se sí tiene un tratamiento médico adecuado que puede el paciente revertir y en muchas oportunidades ese cuadro quizás no se repita, pero casi siempre cuando ocurre por primera vez vuelve a repetirse porque la pregunta que me hacía Michael, ¿qué pasa con esas bolsitas cuando se desinflaman? Desde que tu intestino se debilitó y sacó esas bolsitas como estamos mirando, a partir de ese momento de por vida te van a acompañar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tener un cuidado con una dieta adecuada, con comer una buena cantidad de fibra. La mayoría de las personas que tienen diverticulitis complicada han sido grandes comedores de carne, que la carne no es fibra. Entonces la carne está contraindicada. Hay controversia en el uso de las famosas cocalecas y las famosas semillas de maní, semillas de cajuiles, que si una semilla se entra en un divertículo lo puede perforar, pero hay contradicción en ese sentido de que en realidad lo que tiene una persona es que tener una dieta adecuada, que ejercitarse, que tratar de tener, una vez que le hacen el diagnóstico, un hábito intestinal estable que le permita que su motilidad del intestino pueda hacer sus necesidades fisiológicas y que usted no vaya a tener una complicación. 1 de cada 10 pacientes que tienen enfermedad diverticular, que es la que podemos tener, yo tengo divertículos, hice una vez una diverticulitis, pero una diverticulitis clínica, porque el cuadro agudo puede revertir con un tratamiento correcto a base de antibiótico-terapia, dejar descansar el intestino, pero las complicaciones son temibles. La complicación de un sangrado, hay que transfundir el paciente, hay que tratar de localizar el vaso que está sangrando, eso es mucho trabajo. Es bien complicado. Debe ir a cuidados intensivos el paciente y puede costarle la vida porque puede hacer un shock hipovolémico, porque la cantidad de sangre que bota una arteria pasando por el intestino, yo he visto prácticamente un inodoro totalmente, un sanitario totalmente lleno de sangre roja por un divertículo que sangró. 80% de los divertículos sanan, 80% de los divertículos no está previsto que no vuelvan a sangrar, porque los divertículos, como ustedes vieron, a veces hay cientos de divertículos. ¿Puedes tenerlo y no saber que estás enfermo? Sí, el que no tenga... O sea, puedes sangrar un poquito en el inodoro y pensar que fue una hemorroide, que fue algo picante que comiste y no saber que tienes una... Esa es una muy buena pregunta y es bueno para los amables televidentes. Siempre que veas un sangrado de hemorroides, el sangrado de hemorroides va a ser o en el papel o en el sanitario tiñendo las materias fecales o en la ropa interior. El sangrado de una ruptura por un divertículo es un sangrado que llena totalmente el retrete de sangre roja porque es una pérdida de un vaso que rompió importantemente y que no para, pero que la mayoría sí puede hacerlo. No se puede hacer colonoscopía en ese momento. No se debe hacer ningún tipo de procedimiento agresivo que no sea reposo, llevar al paciente a cuidado intensivo y restituir
la sangre que se ha perdido, que es mucha. Tenemos 5 litros de sangre y yo he visto personas perder más de 2 litros en una sola evacuación brusca por una ruptura diverticular. Terrible. Doctor, Sí. dijo ya por último que iba a decir algo sobre el colon y una buena noticia, dijo usted, hace un segundo. Ya estoy en mi segundo. Sí, su Sí, 30. señor. Bueno, como una noticia importantísima, que mañana también pienso comentarla con Michael y con Johnny Vázquez Patricia. en la Poeta. opción, llegó a República Dominicana el avance más importante que está teniendo la gastroenterología a nivel mundial. Todo el mundo sabe que el cáncer colorectal es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Tercera causa, solamente superado por el cáncer de pulmón y por el cáncer de mama en la mujer. La tercera es el cáncer colorectal. Y la detección temprana, que la gran lucha que hemos hecho los gastroenterólogos a nivel mundial, es de llevarle la conciencia a los amables televidentes que se haga la colonoscopía con la finalidad de detectar tempranamente el pólipo, quitarlo y evitar que usted caiga en un cáncer en 3 o 4 años. Pues bien, llegó a República Dominicana el Colotec, un examen de ADN personal que puede detectar en un 95% de credibilidad que tú tienes o no tienes cáncer de colon, sin colonoscopía. Este es el procedimiento más revolucionario que ha tenido la gastroenterología en los últimos años, fuera de la detección y cura de la hepatitis C. Ya está en el país, se está negociando para que los seguros médicos, porque hay gente que, por ejemplo, yo he hablado con Michael, he hablado con Érico. ¿Te has hecho la colonoscopia? No, yo no me... Sería muy costoso ese mayoría- ADN. Doctor, pero cuando usted dice que la ya mayoría de la hay gente un le solo tiene, equipo que hace esto. le tiene miedo a la colonoscopia. Ahora, al hacerte este examen, si te da positivo, no es que no te gusta, es que te la tienes que hacer porque el examen no detecta dónde está el cáncer de colon. Pero es tu genética. Si dice que estás positivo en un 95%, la colonoscopia es que va a detectar dónde está y la que va a permitir tomar la biopsia. Pero este paso revolucionario quita una enorme cantidad de pacientes que nosotros tenemos, enorme cantidad de televidentes que cuando le hablan de la colonoscopia tienen miedo. Yo entrarme ese tubo por atrás tan ¿Cuándo hay grande. acceso a ese examen de ADN? Bueno, acaba de llegar, se nos presentó a un grupo selecto de gastroenterólogos el pasado jueves, pero es la primera vez que se dice públicamente. Salió en el periódico de Percio como una noticia normal, hasta ahora lo vi en el periódico, que es el Nuevo Diario, salió, y la primera vez que se está diciendo en televisión lo estamos diciendo en extremo a extremo. Definitivamente. Es un gran avance, hay que negociarlo, el que le da positivo necesarísimamente tiene que hacerse a la mayor brevedad posible una colonoscopia porque se le va a encontrar el cáncer colorectal. Listo. Gracias al doctor Rafael Gotró. Recordarles que si usted quiere una cita privada con el doctor es muy fácil. Usted tiene que acudir al Grupo Médico Dr. Yunen, Edificios Profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, Suite 302, o puede comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla, 809-412-5005, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí están los teléfonos. Llame en este momento para que haga su cita con el doctor Rafael Gotró.